Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Queridos amigos, amigas, hermanos que me escuchan en este día. Vivimos en un mundo de misterio. Hay muchas cosas que nuestros ojos miran y no le buscamos una respuesta a las preguntas que traen esa visión para nuestra vida. Hay muchas cosas que nuestros oídos escuchan y no le buscamos un significado. Y una de esas muchas cosas es la enfermedad. Para nosotros como seres humanos, con una vista de hombre, con un pensamiento de hombre, la enfermedad solo hasta ahí llega. Es una enfermedad nada más. Existen los científicos, los doctores, los que se encargan de estudiar el caso de cada persona. Pero la conclusión de ellos es una enfermedad. Hasta allí llega su mente. Pero si queremos entender más de eso, es necesario conocer la palabra de Dios. Porque Él es el maestro de maestros y también el médico de médicos. Y para toda duda que haya en nuestro corazón, Dios es la respuesta. Y en este día vamos a ver un significado mucho más allá de la enfermedad para las propias enfermedades. Mateo 9, del 32 al 33 nos dice así: Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. En esta ocasión, dice que le trajeron a un hombre a nuestro Señor Jesús, mudo, pero endemoniado. Cualquiera persona que mira a un mudo, lo mira como un mudo, como un enfermo nada más. Y muchas personas han nacido así enfermos. Otras personas en algún tiempo de su vida y por alguna situación llegan a ese estado. Pero así hay sufrimiento en la vida de esas personas por causa de la enfermedad. Pero vemos que la palabra de Dios dice que este hombre mudo estaba endemoniado. Un espíritu de Satanás, un espíritu impuro, lo tenía preso en la mudez. No podía hablar porque estaba endemoniado. No podía hablar porque el espíritu de demonio, el espíritu impuro, lo tenía prisionero en la mudez. Pero nuestro Señor Jesús, con poder de lo alto, le ordena a ese espíritu impuro: sal de ese hombre. Saliendo ese espíritu de Satanás, ese espíritu impuro, el hombre pudo hablar. Todos quedaron maravillados de lo que miraron y de lo que escucharon. Pero si abrimos nuestros ojos bien y nuestros oídos bien, esta enfermedad no era una enfermedad con el único significado de está enfermo. No. Era una enfermedad provocada por un demonio que poseía al hombre y por eso estaba mudo. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo 12, del 22 al 23, que nos dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? En otra ocasión, dice que le trajeron a nuestro Señor Jesús un endemoniado que estaba ciego y también mudo. Para nosotros como seres humanos,
Está enfermo nada más. Está ciego y está mudo. Todo lo que podemos decir, pobre niño, pobre hombre, o la edad que tenga, condolernos de él. Pero nuestro Señor Jesús tenía el poder de lo alto. Y lo que hizo fue echar fuera el demonio de este hombre. Echó fuera el demonio que mantenía esclavo a este hombre de la ceguera y de la mudez. Cuando nuestro Señor Jesús echó fuera el demonio, el hombre miró con claridad y habló también. Qué maravilloso el poder de Dios. Pero vemos que la enfermedad no es una enfermedad cualquiera. Por eso en este tiempo y en muchos tiempos de este mundo, la gente se ha muerto sorda, la gente se ha muerto mudos, la gente se ha muerto paralítico, y así de diferentes clases de enfermedades. Si echamos un vistazo a cuando empezó este mundo, cuando el primer hombre fue creado, cuando se creó a la primera mujer, no había pecado, y por eso no había tormento en la vida de ninguno. Pero después del pecado, Satanás se hizo señor a sí mismo de este mundo y se posiciona de quien él quiere. Pero no es por su propia voluntad, sino que el poder de Dios necesita ser conocido entre esta humanidad para que se pueda glorificar su santo nombre. Y por eso permite que Satanás tome cautivos a estas personas. Primero, para probar la fe de los que dicen ser hijos suyos. Y luego, para causar grandes maravillas en medio de la humanidad y hasta el incrédulo pueda creer. Así es que en esta ocasión era un hombre que tenía un espíritu de demonio. Y ese demonio le causaba ceguera y mudez. Pero nuestro Señor Jesús echó fuera el demonio. Y el hombre pudo mirar y también hablar. Maravilloso el poder del Salvador, el quien no tiene igualdad en bondad y misericordia. Otro ejemplo, Mateo 9, 25, nos dice así: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. En esta ocasión le trajeron a nuestro Señor Jesús a una persona que tenía un espíritu de igual manera inmundo, un espíritu satánico, y el espíritu lo tenía preso en la mudez y en la sordez. Era mudo y sordo. Vino a nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús le ordenó al espíritu de Satanás, al espíritu impuro, que saliera de esta persona. Y al salir, esta persona quedó sano. Pudo hablar y pudo escuchar con claridad. Entonces vemos que el espíritu de enfermedad no es otra cosa más que un espíritu de Satanás. Un espíritu de Satanás que toma cautivos a los hombres, que toma cautiva a la humanidad. Pero es nomás para que el poder de Dios pueda glorificarse, pueda darse a conocer en medio de esta humanidad. Lucas 13, del 11 al 16, nos dice así: y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar.
En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En esta ocasión dice que nuestro Señor Jesús sanó a una mujer que andaba encorvada, doblada o agachada, como lo quieramos decir. No tenía esa fuerza para enderezarse por sí sola. ¿Y quién iba a decir que una persona que anduviera de esa manera sería una esclava de Satanás, una esclava de un espíritu inmundo? Pero llegó el día que estuvo delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Y sin preguntar nada, conociendo todo sobre cada persona, sabía que esta mujer tenía 18 años que estaba sufriendo. 18 años que Satanás lo había tomado cautiva y ponía en ella este espíritu de encorvadura. No podía enderezarse la pobre mujer. Pero nuestro Señor Jesús, aunque era el día de reposo, no quiso dejar de concederle de su misericordia a esta mujer. De parte de Dios, el día sábado, el día de reposo, es el día del Señor o su día mismo. Él es Señor del sábado. Pero los judíos no lo interpretaban de manera que la misericordia y la bondad de Dios es todos los días y no tiene descanso, sino que para ellos el día sábado, el día de reposo, es día de reposo y no se hace ningún labor. No lo entendían de la manera que es. Dice nuestro Señor Jesús: las obras del Padre, las obras de bondad y misericordia se hacen aún en el día de reposo. Y así ordenó al espíritu inmundo, al espíritu de Satanás, que saliera de esa mujer. Y esa mujer pudo enderezarse en el instante. Y los escribas y fariseos decían: ¿qué le pasa a este uno que sana en el día de reposo? Nuestro Señor Jesús decía que el Padre Celestial, nuestro Padre y su Padre, está en su obra todos los días. Quizá en el día de reposo no podrás conseguir alguna recompensa o alguna bendición de parte de Dios cuando sigues en tus trabajos seculares. Pero ciertamente recibirás la bendición de Dios cuando la misericordia de Dios y la bondad de Dios te lleven a ayudar al necesitado aún en el día de reposo. Difícilmente los judíos no lo podían entender. Pero les dice nuestro Señor Jesús: hipócritas, ¿cuál de ustedes o quién de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a tomar agua? Los judíos le daban más valor a sus animales, a su buey, a su asno, y a los animales que ellos criaban, más que a las propias personas, a quien Dios había creado a su imagen, y Satanás desfiguraba día a día. Y si ustedes desatan, dice nuestro Señor Jesús, su buey o su asno para darle agua el día de reposo, ¿por qué se asombran? ¿Y por qué discuten? Porque Dios ha librado de la esclavitud de Satanás a esta hija de Abraham. Vemos que nuestro Señor Jesús habla claro que esta mujer que estaba encorvada era una esclava de Satanás. Satanás lo tenía esclavizada en esa enfermedad que ella tenía. Pero nuestro Señor Jesús quiso librarla. En este día, queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas que me escuchan,
Vemos que la enfermedad tiene un significado más allá de lo que los hombres pueden pensar o pueden diagnosticar. Por causa del pecado, el mundo está en ruinas. Y el espíritu de enfermedad no es otro espíritu que de Satanás atormentando la vida de las personas. Y si cada persona tuviera la fe suficiente, aun cuando tenga fiebre, dirá: Señor Jesús, así como libraste a estas personas de fiebre, de sordez, de mudez y de otras enfermedades, te ruego que me quites esta enfermedad o esta fiebre. E inmediatamente el Señor obrará. Se necesita demasiada fe. Pero en este día, lo que deseamos que cada uno pueda entender, que cada enfermedad que viene sobre la vida de la persona es un espíritu de Satanás que atormenta a esa persona y con esa enfermedad. La manera de librarse de eso es la fe en nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús obraba con poder de lo alto, con poder celestial, y lo hacía porque andaba en obediencia delante del Padre. Cuando Él se fue al cielo, le dio autoridad a sus discípulos, a quienes llamó apóstoles, que hicieran los mismos milagros, mismas señales y prodigios que Él hacía. Todo lo que tenían que tener era fe en nuestro Señor Jesús. Y la fe en nuestro Señor Jesús era la obediencia a sus enseñanzas. Así es que si en este día nosotros queremos ser sanos, conforme a tu fe, no tendrás que ir con el doctor. Aún las enfermedades más pequeñas que tú consideres como nada, con una pastilla, con una inyección se me quita. No necesitas más que la palabra de Dios. La palabra de los científicos llega hasta la enfermedad. La palabra de Dios llega hasta darnos a entender de que un espíritu satánico, un espíritu impuro nos atormenta. Y la fe en nuestro Señor Jesús es lo que se necesita para deshacerse de esa enfermedad. Y la fe en nuestro Señor Jesús será nuestra obediencia a Él. Porque ¿qué fe podría yo tener si no le obedezco? ¿Con qué valor voy a poner mi cara y decirle: Señor, líbrame de esta enfermedad? Y no le obedezco. Es imposible. Así es que en este día, querido amigo, querida amiga, querido hermano, hermana, yo te invito a que nos humillemos más delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Y la enfermedad para nuestra vida se terminará. Seremos atormentados por espíritus diabólicos, pero de otra manera. Pero no será de enfermedad, porque el poder sanador del Señor estará sobre nuestra vida. Y no solo para nosotros, alcanzará también para nuestros vecinos, para nuestros amigos y todas las personas dolientes que estén a nuestro alrededor, como alcanzaba en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Su amor por esta humanidad no se ha acabado. Así es que humillémonos delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Y en este día espero que este mensaje sea de gran bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.